Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Tráeme la iPad, por favor. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. De acuerdo. Vamos a esperar unos minutos que se conecten los demás compañeros y, y podemos comenzar la clase. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con la clase. Pues bienvenidos a la clase de tecnología y taller. Bueno, la clase pues consiste en área de banco, lo que es en el proceso del área de frenos, sistema de suspensión,
lo que es caja de velocidades mecánica y lo que es diferencial para cuarto grado. Verificamos también motores gasolina y diésel. Verificamos lo que es el sistema eléctrico del automóvil. Lo que es el proceso de diagramas, uso del escáner y lo que es el proceso de sistema eléctrico del vehículo, ya luces, alternador, starter, es lo que verificamos. Entonces, es una carrera técnica en la cual pues usted se enfoca a realizarla, lo va a efectuar correctamente. Entonces, vamos a tener teórico y en su momento pues van a hacer presenciales ya para la práctica. Me parece Brian está presente ahí. Brian, Presente. ¿sí me escucha Brian? Sí, profe. Ajá. De acuerdo, Sí. dígame su carrera, ¿cuál es la carrera que usted eligió? Vamos a preguntarle a Carlos Rodas. Carlos, Hola, profe. ¿cuál es la carrera que usted escogió? ¿Mecánica general o bachiller industrial y perito en mecánica automotriz? Mecánica general. Ah, de acuerdo. Gracias. Héctor Cutzal, ¿cuál es la carrera que usted ubicó? Mecánica, mecánica. De acuerdo. Bueno, como les mencionaba, en el área de mecánica, nosotros pues tenemos que saber cómo utilizar la herramienta, tenemos que saber cómo pues cortar, cómo soldar, y eso es lo que vamos a ver en el área de mecánica de banco. La mecánica de banco pues prácticamente nos va a ayudar a utilizar todo este tipo de herramienta, a poder verificar y identificar cada material que se utiliza. Entonces, vamos a tener varios procesos de uso de herramienta. Vamos a conocer los tipos de materiales, unos son metálicos, otros no son metálicos, eh, y de esa manera pues vamos a comprender qué metales pues pueden ser fusionados o tener algún tipo de aleación. Entonces, vamos a colocar como tema materiales.
2 puntos y aparte. Es todo lo que se emplea en la construcción. Es todo lo que se emplea en la construcción. Es todo lo que se emplea en la construcción de objetos. Es todo lo que se emplea en la construcción de objetos y los materiales se clasifican de la siguiente manera. Metálicos y no metálicos. Metálicos y no metálicos. Punto y aparte. Coloquen por favor metálicos, 2 puntos. Lo conforman los metales ferrosos y no ferrosos. Punto y aparte. No metálicos. Dos puntos y seguido. Lo conforman los materiales sintéticos y naturales. No metálico, ¿verdad, profe? Sí, no metálicos. Dos puntos y seguido. Lo conforman los materiales sintéticos y naturales. Bueno, acá lo que vamos nosotros a verificar, los diferentes tipos de materiales, es para que cuando nosotros realicemos algún tipo de soldadura o incluso miremos alguna pieza del área de motor, nosotros vamos a poder identificar qué tipo de material es. Entonces, como ejemplo, tenemos lo que es el proceso del bloque de los motores. Normalmente los motores están fabricados de hierro colado y lo que es, este sería un metal eh, ferroso porque contiene hierro. Más adelante vamos a identificarlos cada uno. También tenemos los materiales como el metal que es la culata, que es de aluminio. Ese es un metal no ferroso porque no contiene hierro, pero también vamos a especificar eso. En los no metálicos, en sintéticos, podemos decir que entran los materiales plásticos. En los naturales, pues ingresaría lo que es la madera, el cuero, el caucho, es lo que se encuentra naturalmente en nuestro ambiente. De esa manera, pues vamos a identificar los tipos de materiales para que nosotros pues tengamos presente en qué momento
podemos hacer alguna aleación, en qué momento podemos unir algún tipo de material, cuáles son las propiedades de cada uno para confirmar qué material puede ser mejor conductor de calor, qué material es mejor conductor de electricidad, es lo que vamos a verificar. Entonces, coloquen por favor ahora como subtítulo metales. Dos puntos de aparte, en general son buenos conductores. En general son buenos conductores. De la electricidad. Coma. En la mecánica son utilizados para producción. En la mecánica son utilizados para la producción de motores. Y para materiales de construcción. Bueno, los metales pues los vamos a ver en varios puntos. Los vamos a ver en el procedimiento de piezas de motor. Los vamos a ver en construcciones de casas, donde se utiliza el proceso del hierro. Vamos a conocer varios tipos de metales como el acero al carbono, el hierro fundido, el hierro colado, y de esa manera vamos a verificar en el proceso de las propiedades que tienen. Vamos a verificarlos. La mayoría de metales pues se puede encontrar en estado sólido en la naturaleza, excepto el mercurio. Pues el mercurio pues es líquido, pero sí estarían la mayoría de metales en estado sólido en el proceso de la naturaleza. Entonces, vamos a poner como subtítulo propiedad física de los metales. Propiedad física de los metales. Número 1, coloquen por favor densidad. Dos puntos y seguido. Es la razón determinada de un volumen. Es la razón determinada de un volumen. Y el peso del mismo. Coma. Ejemplo. El aluminio.
ejemplo, el aluminio. Es un metal débil en densidad. Es un metal con débil densidad. Coma, otro ejemplo sería el acero. ¿Cómo, profe? Primero, el primer ejemplo, el aluminio, que es un metal con débil densidad. El otro ejemplo es el acero, que es un metal con mayor densidad. Punto y aparte. Los metales con fuerte densidad los metales con fuerte densidad son utilizados para cuerpos de máquina. Son utilizados para cuerpos de máquina. Herramientas, coma, contrapesos y volantes. Bueno, en este caso, la densidad va a ser el volumen y el peso que va a tener un metal. El aluminio pues es con poca densidad porque si nosotros vemos una pieza de aluminio, normalmente es más ligero, no pesa demasiado. Pero si nosotros pues verificamos lo que es el acero, es un material bastante robústico, pero el peso pues es mayor. Entonces así es como vamos a ir conociendo las propiedades que tiene cada metal. Entonces tenemos que ir conociendo cuáles son las propiedades. En este caso estamos las propiedades físicas, lo que es el material o metal, en la densidad. Vamos a dejar un espacio de 7 líneas aproximadamente para colocar una gráfica sobre la densidad de los metales. Entonces, por favor, dejen un espacio de 7 líneas y vamos a pasar a la siguiente propiedad, que sería número 2, que sería fusibilidad. Dos puntos y seguido. ¿Cuál Propiedad es el que número? permite a los metales. Propiedad que permite a los metales. Profe, disculpe, ¿cuál es el título? Fusibilidad. Estamos en las propiedades físicas de los metales. El número 2, fusibilidad. Dos puntos y seguido.
Propiedad que permite a los metales. Propiedad que permite a los metales coma, fundirse bajo la influencia del calor. Voy a repetir, fusibilidad, propiedad que permite a los metales fundirse bajo la influencia del calor. Vamos a platicar sobre fusibilidad. Fusibilidad quiere decir que cuando nosotros tengamos un metal y podamos ponerle calor y llega un momento donde alcanza una temperatura alta y el material comienza a fundirse o a derretirse. Entonces, de esa manera, pues el metal tiene esa propiedad. Si nosotros tuviéramos un punto de metal como el acero, después de cierta cantidad de temperatura, grados centígrados, ese metal se comienza a derretir o a fundirse. Igualmente pasa con la plata, igualmente pasa con el oro. Tenemos algo sólido, pero le colocamos calor, va a tener una tolerancia, pero al sobrepasar esa tolerancia, hace que el metal pues se derrita o se funda. Entonces, esa es la propiedad de fusibilidad. Vamos a dejar nuevamente un espacio de 7 líneas para colocar una gráfica de fusibilidad. Fusibilidad de metal. Entonces ahí colocan la gráfica. Entonces dejamos 7 líneas y colocamos la tercera propiedad física, que sería fluidez. Profe, entonces tenemos que dejar 7 líneas. Para la gráfica. Ajá. Así es. Ahora colocamos la tercera propiedad, que sería fluidez. ¿Cómo, profe? Fluidez. Dos puntos y seguido. Propiedad de un metal. Propiedad de un metal. Propiedad de un metal. De tomar con más o menos facilidad en ser moldeado o fundido. Bueno, en esta propiedad, el metal va a tener la propiedad física de ser más ligero a la hora de fundirse. Vamos a tener varios metales que unos van a ser más ásperos, un poquito más rústicos y que va a costar pues a tenerlos en molde. Pero van a haber unos metales que van a ser más ligeros, que en la cual pues a la hora de tener ese proceso de fusión, va a ser más fácil hacerlos en moldes o
o incluso pues fundirlos. Tenemos como ejemplo también en estos metales el estaño. A la hora que nosotros le coloquemos más temperatura, el estaño va a ser más líquido y pues podemos soldar algún proceso electrónico, incluso también el oro, a la hora de que lo tengamos de estado sólido, pero le coloquemos temperatura, va a estar más líquido y pues ya se pueden hacer relojes, se pueden hacer cadenas, se pueden hacer aleaciones porque el material lo permite ser más ligero. Pero pues también hay metales que se funden, pero son más rústicos, más espesos, se puede decir. Entonces, la propiedad de fluidez va a depender qué tipo de metal y de esa manera, pues, aprovechar la propiedad que tiene. Vamos, coma, después de ser fundido, un material como el silicio, un material como el silicio, aumenta la fluidez. Profe, disculpe, ¿cuál es el subtítulo? Es el siempre de fluidez, es el mismo. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, bueno, seguimos con la propiedad de fluidez. Si nosotros le colocamos lo que es el silicio, va a aumentar que el material sea más ligero, que fluya más. Entonces, dependiendo qué piezas queramos realizar, un ejemplo que nosotros queramos alguna pieza del área de motor, la fabrican en masa, como ejemplo lo que son los pistones. Ellos pues a la hora de llegar a la fusión del aluminio con el molde, pues fabrican miles de pistones para una misma serie del vehículo. Entonces, mientras más fluidez tenga, mejor va a ser en poder hacer algún tipo de molde para alguna pieza. Vamos a dejar nuevamente un espacio de 7 líneas para la gráfica. Esta gráfica va a ser para el procedimiento de la propiedad física de fluidez. Dejamos el espacio y ahora colocamos, por favor, conductividad térmica. Conductividad térmica. Dos puntos y seguido. Propiedad de conducir el calor. Propiedad de conducir el calor. Coma, los mejores son utilizados, los mejores son utilizados
Cuando el calor debe expandirse. Cuando el calor debe expandirse. Rápidamente. Coma. Ejemplo. Ejemplo. El aluminio utilizado en culatas de motor. Bueno, entonces, por esa razón, como el aluminio tiene la propiedad de disipar el calor lo más pronto posible, se utiliza en piezas de motor. Sabemos que como la explosión que se genera en el motor realiza una temperatura alta y al tener un material que conduce ese calor, entra un sistema de enfriamiento que transmite ese calor hacia el sistema del radiador o el sistema de enfriamiento y es donde pues baja ya de temperatura y luego pues vuelve a regresar al sistema de enfriamiento o en este caso refrigerante y así se mantiene haciendo una circulación del sistema para poder tener una temperatura constante o normal, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar espacio para la gráfica y vamos a colocar otra propiedad física de los metales. En este caso sería conductividad eléctrica. ¿Cómo se llama, profe? Conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica. Dos puntos y seguido. Propiedad de conducir la electricidad. Propiedad de conducir la electricidad. Coma, los metales que oponen una débil resistencia los metales que oponen una débil resistencia al paso de la corriente
son llamados buenos conductores, son llamados buenos conductores coma, ejemplo, cobre y aluminio los cuales son los mejores conductores de electricidad. Bueno, en esta propiedad física de los metales, ustedes pueden observar en sus casas hay cableado. Internamente esos cables están fabricados de cobre. Si verificamos el cableado de los automóviles, también son fabricados de cobre. Quiere decir que pues es un metal que nos permite buena conductividad eléctrica y de esa manera pues nosotros podemos transferir corriente incluso pues a largas distancias, ¿verdad? Entonces no todos tienen esa misma propiedad. Si nosotros verificamos el níquel o el cromo, pues prácticamente son muy débiles para transferir la corriente, entonces vamos a tener materiales con mayor fluidez en transmitir la corriente y otros que van a poner resistencia. Vamos a dejar nuevamente un espacio para hacer el proceso de la gráfica y colocamos la siguiente propiedad, que sería la número 7, inalterabilidad. Inalterabilidad. Profe, disculpe, ¿cómo dijo? Inalterabilidad. Dos puntos y seguido. Que resiste a la corrosión dos puntos y seguido que resiste a la corrosión coma indica que puede estar bajo influencias exteriores indica que puede estar bajo influencias exteriores coma, por ejemplo, estar a la intemperie, por ejemplo, estar a la intemperie, humedad, coma, vapores,
gases o ácidos. Gases o ácidos. Bueno, vamos a pedir que uno de ustedes pues, nos ayude y nos pueda, según lo que verificaron, un ejemplo de esta propiedad. Vamos a preguntarle a Valerio López. ¿Algún metal que ustedes tengan en mente que aunque se le tenga a la intemperie, sufra humedad, sufra algún tipo de ácido o algún vapor, no afecte su estructura? Eh, ¿Algún material que usted tenga en mente que aunque se le coloque algún tipo de ácido, aunque esté en la humedad, no cambie su estructura? Así como las baterías tienen ácidos. Bueno, vamos a verificar un ejemplo un poquito más complejo. Si nosotros al hierro lo dejamos a la intemperie, la humedad va a hacer que que ese metal tenga óxido. Entonces ese metal no tiene esa propiedad de ser inalterable. Inalterable es de que le podemos colocar ácido, vapor o humedad, y no le va a afectar, siempre va a seguir con su misma estructura. Entonces, el metal, como decirle el hierro, el acero, nosotros pues colocamos ácido o humedad, va a provocar que su estructura cambie. Entonces, otro metal que podemos decir que no afecta su estructura sería lo que es el oro. Al oro usted lo puede dejar a la intemperie, lo puede dejar con humedad, le puede colocar un tipo de ácido y no va a afectar su estructura. Va a seguir siendo oro y lo van a seguir viendo como oro. Ahora el metal, le colocamos humedad, lo que hagamos algún ácido, lo que va a hacer es verificar algún tipo de óxido y va a cambiar su estructura. Si no, pues podemos tener presente a los que han ido al puerto el muelle anteriormente, pues ese era de metal, pero como las sales del mar ha ido provocando que ese metal se vaya deteriorando y perdiendo sus propiedades. Pero si nosotros tenemos algún tipo de metal como el oro, aunque le coloquemos humedad, le coloquemos ácido, pues siempre va a seguir con su misma estructura. No sé si me lograron captar esa propiedad física de los metales. Jóvenes, Sí, profe. de acuerdo. Bueno, vamos a dejar nuevamente el espacio para la gráfica de la propiedad física de inalterabilidad y vamos a colocar ahora propiedades metálicas de los metales. Propiedades metálicas de los metales. Por favor.
punto y aparte, la primera propiedad metálica de los metales sería maleabilidad. Maleabilidad. Dos puntos y seguido. Propiedad de los metales. Propiedad de los metales. De ser reducidos. De ser reducidos. Coma, en láminas. En láminas. Coma, tuberías. Coma, se realiza en caliente para enlaminado y forjado. Bueno, en esta propiedad podemos indicar que maleable quiere decir que el metal pueda construirse o fabricarse de diferentes puntos. Si nosotros tenemos en estado sólido ese material, pero a la hora de llegar a su punto de fusión, que es calentarlo, en el momento que llega al límite y ya comienza a derretirse o a fundirse, podemos reducirlo a láminas, podemos reducirlo a tuberías. Maleable también quiere indicar que si nosotros calentamos ese material y lo golpeamos, va a cambiar de forma. Como ejemplo, pues el hierro, si nosotros pues lo calentamos, como fabrican las espadas, ¿verdad? Que de un trozo de metal lo calientan, son forjados en caliente, lo martillan, lo vuelven a enfriar para que tenga un temple. Vamos a hablar también sobre temple. Esto hace que el material pues se coloque más duro, su resistencia sea mayor, pero maleable es que se pueda pues dar forma, ya sea en caliente o en proceso de frío para algún tipo de calderas. Entonces vamos a dejar nuevamente un espacio para esta propiedad, por favor. Dejen 7 líneas. Y la siguiente propiedad sería lo que es ductibilidad. Conductividad, ¿va? Ductibilidad. 2 puntos y seguido. Propiedad que hace posible una deformación. Propiedad que hace posible
una deformación por fuerzas exteriores sin que el material pierda su cohesión, sin que el material pierda su cohesión interna, coma, ejemplo, dos puntos, alambre, coma, barras, coma, tubos. Bueno, en esta propiedad metálica de los metales, vamos a tener una barra de metal, aunque nosotros la doblemos, nosotros la podamos moldear, la estructura interna siempre va a seguir, ya sea en algún cable, si nosotros verificamos un cable, lo hacemos a un tipo de molde o algún tipo de tubería, el material interno siempre va a seguir con su misma estructura, no va a cambiar. Entonces, es una parte metálica de ser de la ductibilidad, en la cual pues se pueda cambiar por algún proceso, ya sea de doblez, y a la hora que nosotros lo cortemos, pues vamos a encontrar que va a seguir con la misma propiedad, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar el espacio para ductibilidad, para tener presente esa propiedad metálica. Entonces, vamos a pasarnos a la siguiente propiedad de los metales. La siguiente propiedad mecánica de los metales es la elasticidad. Dos puntos y seguido. Propiedad de volver a tomar la forma. Propiedad de volver a tomar la forma. Propiedad de volver a tomar la forma inicial. Coma. Después de haber sufrido una deformación. Después de haber sufrido una deformación, coma, una vez que cesa la acción, una vez que cesa la acción de fuerzas exteriores, coma, ejemplo.
Fabricación de resortes. Fabricación de resortes. Bueno, en esta propiedad, en la fabricación de resortes, es claro tener esa propiedad mecánica de elasticidad. En los vehículos, pues, podemos notarlo mayormente en la suspensión. Un vehículo pasa en algún tipo de bache, un tipo de deformidad, se contrae, pero después de terminar esa fuerza, vuelve a su estado normal. Entonces, es una propiedad de mecánica de los metales al tener alguna presión y luego pues ya no tener esa presión, volver a su estado normal. Entonces, no todos los metales tienen esa propiedad, pero el acero es uno de los que lo tienen. Por esa razón son fabricados los resortes. Vamos a dejar nuevamente un espacio de 7 líneas para la gráfica y vamos a colocar la siguiente propiedad mecánica de los metales, que sería tenacidad. Tenacidad. Dos puntos y seguido. Resistencia que oponen. Resistencia que oponen. Resistencia que oponen. Los cuerpos a su rotura. Los cuerpos a su rotura. Coma, bajo un esfuerzo de formación lenta. De formación lenta. Coma, ejemplo. Tracción, coma, tracción, coma, torsión, coma,
Ejemplo, el acero. Bueno, el acero es bastante duro, el acero es bastante fuerte en su estructura, pero al ser bastante fuerte a la hora de querer nosotros doblarlo o incluso pues recibe un golpe fuerte, lo que hace es agrietarse o quebrarse. Vamos a ver el metal internamente es poroso, pero en su estructura pues es rígido, es duro, pero al tener algún proceso de tracción o una torsión o flexión a la hora de nosotros quererlo moldear, ya cuando ya está en su estado sólido, eh, va a pasar eso, pero si ya lo pasamos a estado de fusión, entonces ya va a ser maleable. Entonces, por el momento, si ya tenemos una pieza, como ejemplo el cigüeñal del motor, y nosotros pues queramos hacer algún tipo de trabajo y lo golpeamos o hacemos un punto, puede ser que ese material a la hora de recibir ese dato se parta en dos. No es porque sea mal material, sino que es parte de su propiedad que a la hora de hacer algún tipo de torsión o flexión, pues pierde su dureza. Vamos a dejar un espacio nuevamente de 7 líneas para colocar una gráfica de la propiedad mecánica que sería la tenacidad. Y ahora colocamos, por favor, la otra propiedad mecánica de los metales, dureza. Dos puntos y seguido. Es la resistencia. ¿Cómo es, profe? Dureza. Dureza. Dos puntos y seguido. Es la resistencia que los cuerpos oponen. Es la resistencia que los cuerpos oponen a la penetración de un cuerpo extraño. Alá, profe. Voy a repetir. Es la resistencia que los cuerpos oponen a la penetración de un cuerpo extraño. Vamos a hablar sobre esta propiedad. Hay materiales o metales que vamos a encontrar que son blandos, que usted pues los puede presionar o usted los puede bricar y usted pues va a sentir la resistencia o la dureza que tiene cada metal. Mientras más duro sea, usted lo puede utilizar para piezas rígidas, para piezas que tengan alguna función de presión y no afecte en su funcionamiento. Vamos a encontrar metales que en la cual pues la dureza es mayor que otros. Podemos decir lo mismo como el acero es duro y el estaño pues es un poquito más dócil o incluso pues podemos presionarlo y sentir la dureza que tiene en su estructura, ¿verdad? Entonces vamos a dejar nuevamente el espacio para una imagen de la dureza o la propiedad mecánica de los metales, en este caso la dureza. Dejamos 7 líneas y ahora colocamos la otra propiedad mecánica que sería residencia. La otra propiedad mecánica sería resiliencia. Resiliencia. Dos puntos y seguido.
Resistencia opuesta por un cuerpo. Resistencia opuesta por un cuerpo. Resistencia opuesta por un cuerpo a los choques o a los esfuerzos bruscos. Coma, ejemplo, el hierro fundido. Ejemplo, el hierro fundido. Coma, es un metal frágil con poco resiliencia. Es un metal frágil con poco resiliencia. Coma, el acero es un metal con mayor resiliencia. El acero es un metal con mayor resiliencia, usado para hacer herramientas. Bueno, vamos a platicar sobre la resiliencia. La resiliencia pues va a ser el metal que tenga mayor resiliencia, en su estructura va a ser más fuerte y pues a la hora de tener algún proceso de golpe o algún proceso de esfuerzo, pues va a mantener su estructura. En caso contrario del hierro fundido, es un material a la hora de, pues, de ejercer algún golpe fuerte, es quebradizo. El acero pues se ha utilizado en mayor piezas en el área mecánica. Podemos hablar sobre partes del motor, también podemos verificar sobre partes de herramienta. Las herramientas pues hay infinidad de marcas, infinidad de calidad. Tenemos herramientas americanas, herramientas europeas y pues incluso pues herramientas asiáticas. Las más confiables serían lo que son las americanas. Tenemos varias marcas muy buenas como Snap-on, Craftsman. Intermedias podemos mencionar Kintoni, Stanley. En proceso asiático son las taiwanesas o las chinas, que son más débiles en su estructura y de esa manera pues no nos dan cierto proceso de garantía en usarlas. Están en el mercado, precio y costo, ustedes pues han visto que el valor, ¿verdad? Entonces vamos a tener presente ese punto de mientras más propiedad mecánica de resiliencia tenga un metal, de esa manera pues se va a comportar y pues vamos a tener varias piezas de esa forma, ¿verdad? Vamos a dejar un espacio nuevamente para esa propiedad y vamos a colocar como propiedad mecánica resistencia. Dos puntos y seguido. Es la oposición que ejerce un material. Es la oposición que ejerce un material a las deformaciones
o a la separación de sus pequeñas partículas. Voy a repetir. Resistencia es la oposición que ejerce un material a las deformaciones o a la separación de sus pequeñas partículas. Bueno, vamos a platicar sobre las propiedades físicas de los metales. Las propiedades físicas de los metales son 7. Vamos a preguntarle aquí a uno de sus compañeros que nos ayude. Vamos a preguntarle a Héctor Cutzal. Héctor, dígame cuáles son las 7 propiedades físicas de los metales. Héctor Cutzal. Sí, profe. ¿Cuáles son las 7 propiedades físicas de los metales? Espérame, profe. Héctor. Permítame, profe. ¿Cuáles son las 7 propiedades físicas de los metales? Brillo. Diga. Visibilidad. Tiene fluidez, conectividad, Sí, densidad, fluidez, fluidez, inalterabilidad, inalterabilidad, conductividad, conductividad eléctrica, fluidez, fusibilidad y conductividad térmica. sí, así es. De acuerdo. Ahora vamos a preguntarle a Jefferson Tepaz. ¿Cuáles son las 5 propiedades mecánicas de los metales? Ductividad, elástica, tenacidad, dureza, resiliencia y resistencia. Así es. Bueno, entonces las propiedades físicas de los metales son 7. Y las propiedades mecánicas de los metales también son 7, ¿verdad? Bueno, conocer las propiedades tanto físicas como mecánicas nos van a ayudar a nosotros poder tener presente qué materiales cuentan con esa propiedad y de esa manera pues van a ser más factibles, mejores conductores o incluso pues con mayor dureza van a poder ustedes tener presente de que hay metales que se pueden unir, hay metales que no se pueden unir, no se pueden hacer un proceso de fusión. Recuerden que fusión es tener o alcanzar el límite de tolerancia que tiene el metal para llegar a ser fundido.
o derretirse. Todos han visto que si el agua pues llega a 100 grados centígrados comienza a hervir. Luego de hervir pues comienza el estado de vapor y ahí es donde ya el agua se evapora. En el área de motor se utiliza un sistema de enfriamiento o el líquido refrigerante para aumentar ese punto de fusión. Normalmente el agua llega a 100 grados y después de los 100 grados comienza a hervir, pasa a estado de vapor y de ahí es donde ya se pierde el líquido. En el refrigerante pues ayuda al sistema de enfriamiento para que tenga mayores procesos o mayor punto de fusión. Entonces, fusión es alcanzar al límite de tolerancia para que un metal se derrita o se fusione. Aleación es unir dos o más metales. Entonces, estas propiedades pues nos van a ayudar a la hora que nosotros vamos a soldar. En su momento pues vamos a presentarnos a taller como les mencionaba. Tenemos que saber qué metales pues se pueden unir, qué metales no. Tenemos varios también en proceso del sistema eléctrico. Vamos a verificar lo que es el estaño, cómo unir el estaño con el cobre. Pues ya va a ser un sistema de práctica en la cual pues más adelante lo vamos a realizar. Tenemos que tener tecnología para tener la base y poder, después de tener la base, pues ya hacer lo práctico. Entonces, vamos a tener presente estas propiedades tanto físicas como mecánicas. Y ahora vamos a colocar como tema metales ferrosos. Punto y aparte, se llaman metales ferrosos, los que contienen hierro. Se llaman metales ferrosos los que contienen hierro. Coma. Dentro de este grupo tenemos el acero y el hierro fundido. Coma, que son metales compuestos de hierro. Que son metales compuestos de hierro y carbón. Coma. El hierro es un metal que se encuentra en la naturaleza en forma mineral.
coma, el hierro fundido es un metal compuesto de hierro y carbono. Punto y aparte, vamos a dejar un espacio para la gráfica, por favor. Coloquen como subtítulo hierro. Dos puntos. Y seguido. Es un metal que se encuentra en la naturaleza. Es un metal que se encuentra en la naturaleza en forma mineral. Punto y aparte, vamos a dejar un espacio para una gráfica. Ahora colocamos, por favor, carbono. Dos puntos y seguido. Es un elemento que también se encuentra, es un elemento que también se encuentra en grandes cantidades, de forma mineral. Bueno, vamos a indicar estos dos metales en la cual se puede ubicar en proceso sólido en la naturaleza. Hablamos de hierro y de carbono porque mezclando estos dos metales ya podemos verificar otro tipo de metal. En este caso, si mezclamos hierro y carbono, el resultado va a ser acero al carbono. Y dependiendo qué tanto porcentaje de carbono tenga, el acero puede ser extra blando, medio duro y duro. Entonces, el porcentaje de acero con el proceso de carbono va a depender la mezcla de estos dos elementos. Entonces, vamos a dejar el espacio y vamos a colocar ahora acero al carbón. Acero al carbón. Dos puntos y seguido. Una combinación de hierro y carbón da origen al acero y al carbono coma
donde el porcentaje del carbono puede variar. Bueno, ¿cómo se procede para fabricar entonces el acero? En calderas especiales se derrite el hierro y se le va colocando algún porcentaje de carbono sobre el proceso o la base del hierro. Un ejemplo hablemos de cantidades pequeñas. Si nosotros tenemos un quintal de hierro, le podemos colocar 0.5 o 1.5 de porcentaje de esa masa en carbono. Y de esa manera, pues el acero pues, va a tener diferentes consistencias, diferentes procesos. Normalmente, si el acero tiene más de 0.45 de carbono, se puede endurecer por temple. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Punto y aparte. Se fabrica en hornos apropiados. Se fabrica en hornos apropiados. Se fabrica en hornos apropiados. Fusionando el hierro y porcentaje de carbón. Coma. El acero al carbón que tienen más del 0.45% de carbono repito, el acero al carbón que tiene más de 0.45% de carbono pueden ser endurecidos por un proceso de calentamiento y enfriamiento llamado temple. Punto y aparte. Los aceros que tienen menos de 0.45%, ¿Cuánto, profe? que tienen menos de 0.45%, repito, los aceros que tienen menos de 0.45% de carbono
no adquieren temple. No adquieren temple. Coma. Pero pueden ser endurecidos. Pero pueden ser endurecidos superficialmente por medio de un tratamiento llamado segmentación. Por medio de un tratamiento llamado segmentación. Profe, ¿cómo el final? Por medio de un tratamiento llamado segmentación. Bueno, vamos a explicar este proceso. Si yo tengo hierro y lo uno con carbón, como resultado voy a tener acero al carbón. Pero si el acero tiene más de 0.45% de carbono, yo puedo endurecer ese acero por medio de temple. ¿Qué es el temple? Es el proceso en calentado y enfriado para endurecer un acero con mayor de 0.45% de carbono. Si el acero tiene menos de 0.45 de carbono, no se puede realizar temple. Entonces, para poder endurecer ese acero, ya se utiliza un proceso de segmentación en la cual es de colocarle algún tipo de líquido para que cambie las propiedades del acero al carbono. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo tengo hierro y lo mezclo con un porcentaje de carbón, como resultado, acero al carbón. Si yo tengo acero al carbón que sobrepasa el 0.45% de carbón, ese acero se puede endurecer realizando un proceso que se llama temple, que es calentándolo y enfriándolo para que endurecer ese acero. Si ese acero al carbón no pasa o no llega del 0.45%, no se puede hacer el temple. Pero sí se puede endurecer utilizando un proceso que se llama segmentación. ¿Dudas que tengan? ¿O vamos bien? Opinen, por favor. Quedó claro, profe. ¿Quedó claro? ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bueno, estamos viendo propiedades, estamos viendo metales. Esto, pues, si usted sigue una ingeniería mecánica, pues van a ampliarle más estos datos. Y en una ingeniería, pues ya se habla de construcción, se habla de algún proceso de calderas, hacen las pruebas correspondientes para determinar las propiedades físicas y mecánicas de los metales. Nosotros, pues, estamos haciendo la introducción para saber y conocer cómo son los metales, cómo están construidos, y de esa manera las piezas que vamos a ver más adelante en los motores, en la suspensión, en el área de dirección, en el área de frenado, pues vamos a saber de qué material está fabricado y qué propiedades pues cuenta con cada uno de ellos. Entonces, incluso para soldar, nosotros tenemos que conocer los metales para poder saber qué metales pues pueden unirse, qué metales pueden soldarse, y de esa manera pues tener un proceso pues correcto. Entonces, el acero pues lo podemos verificar para varias estructuras. Tenemos block para motores, tenemos para lo que es el chasis de algún pick-up,
en la cual pues su estructura hace que sea bastante fuerte y de esa manera pues poder utilizarlo para piezas rústicas, ¿verdad? Punto y aparte, la mayoría de las partes de las máquinas, se fabrica con acero al carbono. Por tener este material, propiedades mecánicas convenientes, las más importantes son dos puntos. De aparte. Puede ser soldado, puede ser doblado, puede ser laminado, puede ser estirado, puede ser curvado, y puede ser forjado. Bueno, vamos a hacer un cuadro de 4 columnas. Lo que van a hacer pues va a ser un cuadro similar a lo que está acá. No sé si lo logran ver. 4 columnas. Por favor, realicen un cuadro con 4 columnas. En la primera columna vamos a colocar contenido de carbono y el signo de porcentaje. En la siguiente columna, la misma línea, tipo en cuanto a su dureza. Profe, ¿puedes repetir otra vez? Claro, vamos a hacer un cuadro de 4 columnas. En la primera fila o en la primera columna vamos a colocar contenido de carbono y el signo de porcentaje. En la misma línea, en la siguiente columna, vamos a colocar tipo en cuanto a su dureza.
En la misma línea, en la siguiente columna, vamos a colocar temple. En la misma línea, en la siguiente columna, vamos a colocar usos. No sé si ya hicieron su cuadro. Como les menciono, aquí vamos a colocar una fila con las columnas. En la primera, pues vamos a colocar la cantidad de carbono y el porcentaje. En la segunda, pues vamos a colocar lo que es el proceso de tipo en cuanto a su dureza. En la tercera, que va a ser temple. Y en la otra, que va a ser usos. ¿Ya todos crearon su cuadro? Ya. Bueno, entonces terminamos esa fila, nos pasamos a la siguiente fila. Vamos a colocar en la primera columna 0.05 a 0.15%. 0.05 a 0.15%. Terminamos esa columna, nos pasamos a la siguiente columna de la misma fila y colocamos extra blando. Y colocamos extra blando. En la siguiente columna colocamos no adquiere temple. No adquiere temple. En la siguiente columna, donde es usos, vamos a colocar chapas, coma, alambres, coma, tornillos, coma, tubos estirados, terminamos esa fila. Vamos a pasarnos a la siguiente fila, que sería de 0.15 a 0.30 en la columna de porcentaje. En la siguiente columna vamos a colocar blando. En la siguiente columna no adquiere temple. No adquiere temple. En la siguiente columna, barra laminada y perfilada. Barra laminada y perfilada. Profe, una pregunta, ¿me podría repetir la primera y la dos? Bueno, voy a repetir la fila. Comenzamos con porcentaje de 0.15 a 0.30. En dureza colocamos blando. En temple no adquiere temple. En usos, barra laminada y perfilada.
Estamos, gracias. Bueno. Pasamos a la siguiente fila. En porcentaje colocamos de 0.30 a 0.45. En tipo, en cuanto a su dureza, colocamos medio blando. En la siguiente columna presenta inicio de temple. Y en la siguiente, piezas especiales de máquinas y motores.